Adelante, buenas tardes. Tengo el honor de presentar a mi compañero, el ingeniero agrónomo Eugenio Montejano Morán, con la ponencia Evaluación de los terrenos en transición de la periferia urbana y su impacto en la plusvalía. Eugenio Montejano Morán es originario de la ciudad de San Luis Potosí. Estudió en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la carrera de ingeniero agrónomo zootecnista. Trabajó en el Instituto Nacional de Ovinos y Lanas 3 años, en el sistema bancario durante 10 años, en el Banco del Centro y Multibanco Comermex, en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. Es evaluador profesional a partir del año de 1987 a la fecha. Sus posgrados en evaluación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en las especialidades de evaluación de inmuebles, evaluación con orientación en maquinaria y equipo, evaluación con orientación en inmuebles agropecuarios, y en la CEMIC, a través del equipo evaluación del ITC, tiene una maestría en evaluación inmobiliaria e industrial. Durante los años de 1988 a 1993, integró, formó y puso en marcha 3 sociedades especializadas denominadas uniones de crédito en los ramos agropecuario e industrial, del comercio de la Huasteca y de la industria de la construcción, todas ellas en el estado de San Luis Potosí y aún vigentes y operando. Ha sido evaluador en varias instituciones bancarias, principalmente en HSBC, Banorte, Bancomer, BBVA, así como en distintas unidades de evaluación. Por razones de trabajo en la evaluación, incursionó en el tema de evaluación de terrenos en transición y posteriormente el tema de la plusvalía. Los dejo con ustedes. Bienvenido, ingeniero Eugenio Montejano Morán. Adelante. Muchas gracias, Rafa. Vamos a habilitar la presentación, si me hace favor. Toda la pantalla, sí. Ok. Bueno, antes que nada, buenas tardes, y hay que decir un feliz día del abuelo para todos aquellos abuelos que hoy festejan su día. Qué gusto de reunirnos nuevamente ahora en este simposio 2020, pasando la historia como la reunión virtual en plena pandemia, demostrando nuestro interés por incrementar el conocimiento en la evaluación. Para iniciar esta presentación necesito comentar que hace poco más de 20 años atrás me tocó un trabajo evaluatorio bancario de los que me abrió el interés por conocer lo que estamos platicando hoy, cuando evaluábamos terrenos de uso agropecuario, pero ya colindaban con áreas urbanas. Esto fue en Lagos de Moreno, Jalisco, algo que en principio lo mejor de todo fue el gran apoyo que tuve por un compañero evaluador de ese lugar y otro en León, Guanajuato. Al final salimos adelante con el trabajo asignado. ¿Cómo explicamos las cosas cuando pensamos que tenemos que hacer un trabajo de este tipo? O mejor aún, ¿cómo explicamos cuando no hay un método que nos ayude a lograr resolver un asunto relacionado con el tema? Porque hay temas tan innovadores. ¿Por qué las políticas urbanas no tocan el tema más a fondo? Y es que todo esto conlleva a llegar a tener problemas de diversa índole con la institución que confía en nosotros y más. Las cosas del fenómeno de la transición y la plusvalía de los bienes es el cambio de uso de suelo por causas multifactoriales, en donde la más reconocida es por los asentamientos humanos. Entramos en el tema.
A ver, por ahí nos comentamos. auxilian, por favor, no se ve la presentación. El hospedante, por favor, nos auxilia con esto. Yo la tengo en pantalla, Rafa. Pero no se ve en esta pantalla. Creo que lo tiene que cambiar a esta. Dile compartir pantalla, Eugenio. Ya está compartiendo pantalla, pero está en la otra pantalla. ¿Cuál otra, perdón? No sé, pero aquí nada más veo el explorador donde le dieron doble clic al archivo. Bueno, si se ve ya, pues abrirla ya. Es que yo no creo. tengo nada. ¿No? No, por eso. Si no, mándenmela y yo la voy manejando. No sé cómo te la A mandamos. ver, ¿le dejamos de compartir y volvemos a compartir? Por favor. Sí, vamos a dejar como vuelve a compartir. ¿Ya se ve? Listo, ya se ve. Adelante. Abre la pantalla. Ya está. El presente método de evaluación para estimar el valor de los terrenos en transición y la medición de la plusvalía se ejemplifica en un caso ubicado en la periferia urbana de la ciudad de San Luis Potosí, intentando determinar el grado de utilidad para el evaluador profesional, ya que en la actualidad se practica empíricamente y basado en la experiencia y apreciación del evaluador. Se abordan conceptos sobre las características, factores y variables de los terrenos en transición y la forma de medir la plusvalía, analizando la periferia urbana como límite entre la ciudad y el campo y posteriormente líneas de división en un análisis por franjas. Las leyes y los reglamentos sobre el derecho de la propiedad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y el Plan Estatal de Desarrollo. Analizamos las variables e intensidad de sus factores, ya sea más cerca de lo rural o más cerca de lo urbano, que al ser ponderados y sumados concluyen con el valor de transición y plusvalía, aplicando el valor al valor homologado de muestras de mercado comparables, medibles y cuantificables al sujeto, obteniendo el valor de mercado. La tierra rural es apreciada por su productividad de acuerdo a su fertilidad, sus recursos potenciales, sus características, el tipo de tenencia y el uso legal. Cuando colinda con la zona urbana, se establecen ciertos principios de las ciencias acerca del suelo en cuanto a su mayor y mejor uso, y es necesario tomar en cuenta el crecimiento demográfico y el desarrollo de la ciudad. La importancia del tema radica en la variación de opiniones, ya sea en la práctica evaluatoria, la catastral y hasta el comercio inmobiliario, principalmente por la indefinición del bien y en segundo, el uso legal. Objetivos: emplear un método aplicable en la evaluación inmobiliaria para los terrenos ubicados en la franja de transición de la periferia urbana y la medición del impacto de la plusvalía. Estudiar el cambio de lo rural a lo urbano originado por la expansión urbana, identificando los factores y variables que condicionan y determinan el valor. Analizar los temas que identifiquen los terrenos en transición, analizar los temas que permitan medir el impacto de la plusvalía. Aquí vemos son dos puntos diferentes. Uno, encontrar un factor que pueda ser aplicable al valor directamente, y el otro, medir cómo impacta la plusvalía en esos terrenos. Identificar las variables y factores que sirven para obtener el valor aplicable, desarrollar métodos de evaluación y medir el impacto de la plusvalía, presentar el desarrollo del procedimiento documental, aplicación del método en un caso práctico. En esta presentación vamos a ver el tema en tres partes, en tres grandes apartados. El segundo es un glosario de términos.
Y el tercero es el caso práctico. No alcanzaremos a verlo porque sería bastante tiempo, pero está dentro de la documental que se le entregó a los integrantes del cuerpo que maneja este simposio para que se entregue todo completo a todos los compañeros. El marco teórico, el tema, ¿hasta dónde la transición y el impacto de la plusvalía? La ciudad, sus leyes de desarrollo urbano, los órganos competentes en materia de desarrollo urbano, la planeación de su desarrollo, su ordenamiento territorial, la ejecución de sus programas, la participación social y la participación privada, los estímulos y los servicios, las licencias, certificaciones, seguridad, sanciones y procedimientos. Vamos a ver dentro de este tema cómo ha ido cambiando la demografía en México, y podemos ver muy claramente que la población rural ha ido bajando dentro de la población urbana. La población urbana lógicamente ha ido creciendo. Para 1900, 12 millones de población rural contra 1.400.000 de la urbana. Para 1950, 18.500.000 de la población rural contra 7.210.000, ya va cambiando. Para el año 2000, 24.650.000 de la población rural contra 72.710.000. Para esta época, 29.200.000 de la población rural contra 97 millones de la población urbana. Factores que influyen en la transición: la dimensión y el uso de los terrenos, el régimen de propiedad, las dinámicas de ocupación de áreas periféricas, la especulación. Un autor denominado Carrión identifica 6 tipos de tierras vacantes. Las tierras de engorde, o las que se compran a veces nada más para fines especulativos. Las tierras semiagrícolas que han sido absorbidas por la expansión urbana. Las tierras de reserva, de ahorro, o que se desarrolla o que no se desarrollan por falta de recursos. Las tierras comunales y ejidales, cuyo régimen de propiedad restringe su venta. Las tierras afectadas por normas que restringen su desarrollo inmobiliario. Las tierras propias de instituciones públicas. Temas que se abordan: la infraestructura vial, los anillos viales, la instalación de la industria y el comercio, los procesos de urbanización, la planificación del desarrollo urbano, la generación de recursos para la inversión en proyectos de infraestructura, el espacio urbano y el equipamiento y los servicios, los cambios y valorización del suelo, el mercado inmobiliario, la oferta y demanda, las políticas, la cultura, la ciudadanía, el desarrollo, la segregación social, la polarización del extremo rural a lo urbano y viceversa, de lo urbano a lo rural, el crecimiento por densificación y extensión de las ciudades y la protección del medio ambiente. Conceptos de transición. Acción y efecto de pasar del medio rural al urbano. Es un cambio de uso de suelo. Es un aumento de valor en su momento. Produce la reserva urbana. Proviene del ordenamiento territorial. Incorporación de las áreas del suelo rural al de expansión urbana. Y conceptos de plusvalía es el efecto que se estima según la zona, infraestructura, servicios, localización. Va paralelo en el desarrollo y regulación urbana. La inversión, localización, infraestructura, transporte y servicios. Desarrollo urbano de las ciudades. La urbanización en los límites de los anillos periféricos. El uso de suelo
se radica el posicionamiento de las empresas más importantes, descontrol del uso de suelo para que sea legal, clasificación, tipo y factibilidad de servicios municipales, el uso de suelo legal en los frentes de los anillos periféricos, el desarrollo de vivienda tipo interés social, su fusión con fraccionamientos ya instalados, la subdivisión de terrenos con vocación agropecuaria. Como vemos, los terrenos que se acercan a la mancha urbana tienen distintos aspectos, distintas cualidades y su clasificación. Al norte, al sur, al oriente y al poniente de la ciudad, no todos van a ser iguales. Existen fallas en la regulación y el crecimiento urbano, errores de planeación, falta de un desarrollo suburbano profesional visto al futuro, calidad de los servicios públicos municipales, falta de una red hidráulica adecuada, pocas áreas verdes, viabilidades estrechas, nuevos fraccionamientos en zonas de recarga del acuífero, la urbanización de las zonas industriales, en algunos casos es errónea. El segundo tema, las áreas de transición urbanas. Según un autor de Mateus, 1997, estamos ante nuevas periferias por los cambios de las estructuras territoriales urbanas y por la separación entre el paisaje urbano y rural, integrando suburbios, y en la ciudad conlleva a la transición y al poder de medición de la plusvalía. Es una invasión de los espacios rurales por parte de la ciudad, en donde la descripción de la periferia urbana se da en dos tipos: la periferia en una ciudad compacta y la periferia en la ciudad dispersa. Diagnóstico en relación con la ciudad. La relación de la ciudad con la periferia y la zona rural es la falta de comunicación, la continuidad vial y la poca infraestructura para el desarrollo, siendo los anillos periféricos y la zona rural que las colindan su principal característica. En lo que respecta al equipamiento de la zona rural con influencia urbana, sin servicios, son los aeropuertos, la infraestructura de escuelas de nivel superior, las zonas industriales, los cerezos y las zonas delegacionales. La Dirección General de Obras Públicas expide la autorización para el uso de suelo legal y la atribución de controlar el desarrollo urbano municipal a través de la planeación, regulación, supervisión, autorización, aplicación de sanciones, así como la obra pública. Promueve los planes de desarrollo municipal del centro de población estratégico y los programas de desarrollo urbano. Propicia la existencia suficiente de reserva territorial de conformidad con las disposiciones jurídicas locales. En el cambio de uso de suelo legal de terrenos rurales a urbanos, se mantienen franjas paralelas a la línea periférica o divisoria rural y urbana, las cuales deberán ser cada 50 metros en algunos casos. En otras ciudades o otros municipios será mayor o menor o sobre 50 metros a partir de la franja perimetral. Y su evaluación toma en cuenta la ubicación y accesos mediante una manifestación de impacto ambiental. Pronóstico y tendencias. Estimar las tasas de crecimiento media rural observada en periodos, mantener una constante de proyección anual, considerar el crecimiento anual en los programas generales de desarrollo urbano, pronosticar los incrementos en el número de habitantes, contar las conurbaciones en la ciudad, ya que no funciona aisladamente. Terrenos urbanos contra terrenos rurales. La transición marca diferencias entre lo urbano y lo rural. En la evaluación se determina el uso de suelo legalmente permitido. Se aceptan aplicados definiendo la frontera de lo rural.
En lo urbano, su concepto lo determina el uso de suelo legal, existiendo diversas clasificaciones por servicios públicos, infraestructura y edificación que derivan en el valor de cambio escalados por sector. Lo vemos en los planos que emite la Secretaría de Obras Públicas y el Catastro, en donde cada área los pintan de colores y su clasificación de ahí resulta en el resumen de esos H que conocemos. Factores de valor. La escasez urbana es creciente, la transferibilidad es el Código Civil, la preferencia es el entorno y por el trabajo es la infraestructura exterior. En lo rural, para definir la diversidad de uso del suelo, podemos mencionar las siguientes: productividad, localización geográfica, altitud, latitud, longitud, tipo de suelo, dafología, topografía, clima, temperatura media anual, precipitación pluvial, humedad relativa, promedio anual, horas luz y distribución anual. Segundo, disponibilidad legal de agua en riego, más la de lluvia, uso de suelo. Tercero, en bosques y selvas con propósitos maderables, es determinable que la región y la zona específica sean consideradas y reconocidas como de explotación de maderas y que el predio cuente con potencial maderable, con un programa de extracción autorizado, legal y vigente. Factores de valor. La utilidad de la tierra, la escasez es decreciente, la transferibilidad es el artículo 27 constitucional y el Código Civil. La preferencia son los recursos y en el trabajo las características interiores. Lo rural es señalado como rústico de uso agrícola, pecuario, forestal, avícola, piscícola, maderable, industria rural, minera, turística, entre otros. Se le adjudican valores adicionales a su potencial productivo, considerando la influencia urbana como reservas para el desarrollo urbano. Caso real, evaluación de un terreno en transición. Se solicita el avalúo de un terreno en transición en los límites de la zona urbana y lo rural con fines de construcción de viviendas a un profesional A, el cual presenta su informe y aceptado por la entidad financiera, la cual lo emplea como garantía para la operación crediticia de compra de terreno. Posteriormente, debido al incumplimiento de las obligaciones económicas para con la entidad financiera, esta emprende acciones legales contra el promotor para recuperar su inversión y por ello recurre a un segundo profesional B, quien realiza un nuevo avalúo del terreno, el cual es muy distinto al primero, recurriéndose a un tercer profesional C, el cual emite su informe con resultados diferentes a los dos primeros. La entidad financiera, al observar esta discrepancia, denuncia al profesional A ante la Sociedad Hipotecaria Federal y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que es claro que la información recibida por la institución financiera es un serio problema de evaluación de bienes inmuebles. La realidad es que no se conoce la verdadera situación del terreno objeto del avalúo, ya que los tres informes presentan datos contradictorios entre sí, en donde el análisis refleja que ninguno de los tres profesionales realizó la consulta al municipio sobre la existencia de un plan de desarrollo urbano, el cual de hecho existe y no permite la construcción de viviendas en la zona, siendo el efecto final una entidad financiera totalmente desprotegida, la cual ahora es la propietaria de un terreno que nadie conoce cuánto vale, si es rural o es urbano, y en una zona donde no se puede construir vivienda, a pesar de que este fue el fin para el cual se realizó
la transacción bancaria. Características de las áreas de transición. Son de controversia cuando más cerca están del medio urbano, cubriendo la periferia natural aún no ocupada, definiendo franjas de transición, siendo la parte más compleja por definir, ya que es el límite imaginario entre la ciudad y el campo. La experiencia intenta dar un enfoque de evaluación a través de franjas de transición o bien franjas de amortiguamiento de expansión. Es por ello que en la franja de transición que rodea las ciudades y que están alejadas de las zonas de valor ambiental, deben tolerarse la conversión de usos de suelo. Debe tolerarse la conversión de usos de suelo. El derecho de propiedad. La tierra patrimonial es protegida y asegurada su tenencia mediante escrituras realizadas por un notario, quien la inscribe en un instituto registral. En el aspecto social, el procede es el que certifica los derechos ejidales y la titulación de solares. Mucha de esta tierra está cerca de las ciudades, para lo cual existe el derecho urbanístico bajo elementos jurídicos relacionados con la ordenación de las ciudades y el cambio de uso de suelo, de acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, aplicando planes, programas y legislación en materia de desarrollo urbano y la Ley Federal de Vivienda. En los terrenos rurales, el 70% son ejidales o comunales y el 30% propiedad privada. La zonificación se manifiesta en la reglamentación de usos de suelos y planos de zonificación legalmente aprobados. Evaluación urbana y rural. Esta práctica evaluatoria es inmobiliaria y agropecuaria, en donde cada una tiene aspectos técnicos diferentes con razones muy comunes en sus metodologías. Avalúos terrenos urbanos e inmobiliarios. En la evaluación inmobiliaria, las metodologías empleadas para su práctica consideran los enfoques comparativos de mercado, físico directo, de costos y de capitalización de ingresos, concluyendo en el precio de mercado a la fecha del avalúo, generalmente. Avalúos de terrenos rurales agropecuarios. La evaluación agropecuaria considera la productividad, sus potencialidades, su mayor y mejor uso y su comparación con el mercado. En los terrenos en transición se determina el uso legal del suelo, su clasificación con respecto a influencias urbanas y su reconocimiento de constituir una reserva de desarrollo urbano de la ciudad. Como complemento, en la evaluación de terrenos en transición se emplean otros métodos como el residual, que analiza los beneficios y los costos de una inversión, que adquiere un terreno baldío con vocación urbana para desarrollar en él un proyecto inmobiliario de acuerdo con el mayor y mejor uso. El avalúo maestro es utilizado para evaluar franjas de vía terrestre en grandes proyectos gubernamentales, principalmente para la SCT, ferrocarriles, CFE y Pemex. Metodología por franjas. El método de franjas en transición concéntricas del frente al fondo parten de la línea periférica de la ciudad y van disminuyendo gradualmente cada 50 metros en el de ancho de franja. Posteriormente se analizan los factores de transición y plusvalía que se aplican a la homologación del mercado de inmuebles comparables del bien sujeto que previamente ya debimos haber obtenido y que debimos haber hecho la homologación respectiva. Se deben considerar el análisis de características extrínsecas, zona, ubicación, tipo y calidad de servicios públicos, vistas panorámicas, uso de suelo en la zona, entre otros. Intrínseca, superficie, topografía, forma, frente, uso de suelo, entre otros. El valor base de la variación siempre será el de la primer franja.
Este es un esquema en donde podemos analizar cómo desarrollar o sacar nuestro mercado, sacar nuestras franjas de transición y revisar el límite hasta dónde llegaremos con esas franjas, porque después sería la zona agrícola con valores por hectárea. Aquí se está señalando cuál sería el terreno en estudio y aplica dentro de estas franjas en transición una metodología utilizada en el INDAVIN para terrenos de gran fondo. Desarrollo del tema. El valor unitario de la zona. Mínimo 3 comparables a la franja de vía. Valor unitario de franjas en transición, del bien sujeto, el fondo de cada franja, determinar el número de franjas en que se dividirá, calcular el factor de transición para cada franja, calcular el factor de plusvalía para cada franja, aplicar la fórmula. Esta fórmula es obtenida en ese método que tiene el INDAVIN, valor de franja de vía, valor unitario de la zona, factor de transición para la franja, factor de plusvalía para la franja y número de franjas. 1 a 7 aquí dice, pero yo creo que llegar en 5 o 10% de distancia hasta un 75, máximo 70% sería lo más adecuado. Una vez calculado el valor de vía, se realiza el valor de franja y se obtiene un valor unitario por franja. Ya calculados los valores unitarios para cada franja y multiplicados por la superficie de cada una de ellas, se obtiene los resultantes por franja para obtener los valores comentados. Variables de transición y plusvalía. Factores de transición, influencia urbana, uso de suelo, factibilidad de servicios, plan de desarrollo urbano, crecimiento y densidad, régimen, tipo de propiedad, infraestructura y mercado. Inversión y plusvalía. Medición de la plusvalía. Análisis de variables, ubicación, accesibilidad, servicios, planes de desarrollo, nivel de la zona, riesgos, comercialización, niveles de inflación, cambios de tipo de zona. Aquí desarrollamos un cuadro en donde las variables son esas 10 que mencioné para la transición. El factor empieza de 1 hasta 7, hasta 0.7. 100% hasta 70%. Cada variable se va analizando de acuerdo a lo que revisamos físicamente y a lo que el perito, de acuerdo a su experiencia, va calificando para cada una de las variables. Se aplica el factor a cada una y se realiza como la tabla de capitalización que conocemos de Bravo Armejo, en donde se van sumando todos los factores obtenidos y se van sumando y se aplica para al final llegar a un porcentaje X que tenemos. Este desarrollo lo podemos ir midiendo muy fácil, pues de acuerdo a cómo aquí se presenta y de acuerdo a cómo el evaluador vaya midiendo las características de cada uno. El cuadro dice, en lo que corresponde a influencia urbana, incluye factores como zona, ubicación,
vías y caminos de acceso. En el uso de suelo, de acuerdo al plan de desarrollo urbano. En el factor de factibilidad, aspectos que van relacionados con servicios e infraestructura. En crecimiento y desarrollo, bueno, lo vimos en la tabla de la densidad de población. Vamos analizando bien hasta dónde está llegando y si a la zona está recurriendo el crecimiento de la ciudad. Porque habrá zonas en transición que no cuentan con estos factores y entonces pues no van a tener una calificación tan alta. Si en la homologación nuestro valor de mercado llegó a 100 pesos y si en este ejemplo sacamos un factor de 0.7, pues el factor aplicaría y sería de 70 pesos. Aquí consideramos unas generalidades, consideraciones generales para el caso práctico, el cual, como les comento, se anexará en la documentación que nos proporcionen al final. Determinación de la medición y plusvalía. Los bienes inmuebles no solo forman un patrimonio, sino también representan una inversión con rendimientos y poco riesgo, concepto denominado plusvalía, la cual se refiere al incremento del valor de un bien inmueble a través del tiempo y que rara vez pierden valor, aunque pudiera haber una minusvalía en la tierra, pero se considera incidental, por ejemplo, una catástrofe natural o una guerra. Fuera de esos extremos que se tienen, son movimientos de mercado que afectan temporalmente el comportamiento de los precios. Aspectos de plusvalía. Es un conocimiento económico con varios significados. Por un lado, la plusvalía designa un incremento de valor, generado y obtenido en una operación económica de tipo bursátil o inmobiliaria. Una segunda definición de plusvalía corresponde al incremento de valor creado en un bien o derecho cuando se realiza una transmisión en la propiedad. Por otro lado, en la doctrina económica marxista, que analizó en profundidad tal concepto, la plusvalía equivale al beneficio que el capitalista obtiene por la apropiación del trabajo excedente no pagado a los asalariados en una jornada de trabajo, en la cual destina parte de la misma a producir por valor de su consumo de subsistencia, lo que se denomina producción socialmente necesaria. El resto del tiempo se genera un plusvalor que se apropia el capitalista. La diferencia entre el tiempo total de trabajo y el socialmente necesario se denomina plusvalía. Ahí tenemos una definición de plusvalía por un diccionario, como el aumento del valor de un objeto, cosa, por motivos extrínsecos a ellos. El concepto también conocido con el nombre de plusvalor fue lo que comentamos, realizado por el alemán Karl Marx. La plusvalía, por lo tanto, constituye la base de acumulación del capitalista, es la explotación del capitalismo. Esto en la Ciudad de México ahorita está muy de moda por la ley que se pretende aplicar, que ya fue autorizada por sus diputados de la Ciudad de México, y pues va a ser lo difícil que se pueda desarrollar. Ahí tenemos una relación de variables y factores
para medir la plusvalía. Son bastantes que los consideramos para desarrollar los conceptos que aplicamos en el cuadro para obtener el factor de transición. Una vez analizada la medición de la plusvalía, se concluye con un factor numérico en porcentaje, el cual nos da las probabilidades de éxito de un bien inmueble en la zona de estudio, pudiendo evaluar como alto, mediano o bajo en lo que respecta a la viabilidad, redituabilidad, etc. En la adquisición de un bien inmueble en la zona de estudio, mediante las variables anteriormente señaladas, con la aplicación de factores evaluados, obtención del valor conclusivo a partir de la homologación de muestras comparables, y al concluir este valor podemos aplicar el factor de transición. Tenemos también la determinación de variables para la medición de la plusvalía. De igual manera hacemos un cuadro y la aplicación de los factores a las variables que utilizamos. Vienen la simbología y la tabla escalatoria que nos resulte. Aquí fue 7,7. Entraría que es poca su plusvalía. Conclusiones generales. En la planificación y gestión de la expansión urbana, los terrenos en transición seguirán siendo el límite urbano, la correspondencia curva de precios y el equilibrio de usos de suelo urbano y rural. En el planteamiento de la evaluación de terrenos en transición, es importante el impacto de la plusvalía debido al incremento del valor de este tipo de suelos por el consecuente desarrollo del entorno y el enriquecimiento sin causa. La urbanización de los terrenos en transición está en manos de una élite social que responde al boom inmobiliario a través de la fragmentación del suelo, en donde la normativa vigente permite la subdivisión predial, participando activamente el capital bancario, constructor, industrial, comercial, inmobiliario, etc. Las características de los terrenos de transición están en las franjas de la expansión urbana, en las periferias, en las prioridades del desarrollo urbano y de protección al medio ambiente. Para la práctica de avalúos de terrenos en transición y el impacto de su plusvalía, corresponde al método propuesto, que utiliza variables debidamente analizadas y con un peso adecuado, sin limitar los enfoques de la evaluación, pero sí ordenando las prioridades de la zona en estudio. Aquí está el cuadro que comentaba, el cuadro escalatorio para ver o determinar la plusvalía, las siglas de ubicación, accesibilidad, servicios, planes de desarrollo, nivel de zona, riesgos, comercialización, niveles de inflación, cambios de tipo de zona. Entonces decíamos que andaba sobre el resultado obtenido y es muy poca. Entraría en esta escala. Con el uso de las variables propuestas y el análisis de los factores que coinciden en el bien sujeto, se obtiene el impacto de la plusvalía, siendo la parte estudiada que influye en el valor conclusivo para el factor de transición, requiriendo de análisis cuidadosos, así como del riesgo del probable mayor y mejor uso, requerido para su aplicación adecuada. Por ello, se requiere de más investigación sobre el tema, en cuanto a lo que se refiere para lo de mayor y mejor uso. Para la evaluación de bienes inmuebles, debemos considerar
realidad de los datos con los cuales se dispone y la suficiente información para dar una opinión adecuada, ya que no es fácil evaluar los terrenos de transición y la medición del impacto de la plusvalía, y por ello se requiere actuar con creatividad y conocimiento, pero también con profesionalismo y ética. El trabajo agrupa conceptos que considero útiles para quienes como yo y muchos hemos tenido en la práctica evaluatoria habitual casos relacionados con ello. Es ahí donde el evaluador profesional no se debe confiar con afirmaciones verbales respecto al tipo de propiedad, si es rural o urbano, ya que es nuestra obligación asegurarnos de la validez del avalúo que presentamos, para ofrecerlo libre de riesgos, problemas y sorpresas, incluso fraudes, existiendo medios para revisar este tipo de bienes inmuebles. La evaluación de terrenos en transición y la medición del impacto de la plusvalía es vasta, compleja y técnica por las disposiciones legales para determinar las posibilidades de uso de suelo legal, en donde interviene y da la última palabra la autoridad responsable. Aquí se han dado algunas reglas y elementos que hay que considerar antes de decir para un inmueble si es rural o es urbano, en donde el conocimiento y la profundización del tema ahorrará sorpresas, dando muchas satisfacciones. Muchas gracias, es todo. Posteriormente a esto viene ese glosario de términos y el caso práctico, pero ya no nos alcanza realizarlo. Gracias.